La naturaleza psicológica humana se puede explicar también desde la Folk Psychology o psicología intuitiva o de sentido común. De acuerdo con esta teoría, la naturaleza de la mente humana se basa en tres componentes: deseos, creencias y acciones. Las personas, de forma intuitiva, podemos predecir las acciones de alguien si conocemos sus deseos y creencias, o inferir sus creencias con base en sus acciones y deseos, o deducir sus deseos según sus creencias y acciones. Si bien a nivel práctico esto es muy útil, como teoría presenta algunas fallas. Primero, para que una ley como esta se pueda corregir y ajustar empíricamente, sus componentes deben ser conceptualmente independientes. Este es un requisito que no cumple la Full Psychology, lo que ocasiona que las explicaciones que da sobre cómo funciona la mente sean circulares. Por lo tanto, esta teoría, más que explicar la naturaleza psicológica humana, solo nos ayuda a comprenderla. Bien, ahora pasemos al conductismo psicológico o conductismo metodológico, el cual nace gracias a la necesidad de dar respuesta a los problemas filosóficos y metodológicos que plantean la explicación intencional. Podemos notar que los conductistas estaban muy en contra de la psicología intuitiva o de la folk psychology, ya que argumentaban que esta solo tenía explicaciones de fin y no de causa como decía tenerlos. Y bien, su postulado fundamental es que todos los eventos que el observador capta mediante sus sentidos o pues los exterorreceptores constituyen datos científicos que solo se presentan para los que son partidarios o los que participaban estipulando como el requisito básico del método científico. Y pues esta era la observabilidad pública, es decir, pues que se podía ver o que todos podían observarlo. Ahora bien, el conductismo metodológico acepta la concepción dualista tradicional, es decir, que pues sabe que existe un mundo físico públicamente observable que constituye el objeto de conocimiento de la ciencia y otro que es esencialmente privado, es decir, ajeno a la observación científica. Pero en este entran otros fenómenos que pues existen las sensaciones que se reflejan al mundo público. El conductismo metodológico igual acepta el estudio no mental de la conducta, sin embargo, no niega la mente. Y es justamente en estos postulados metodológicos en los que podemos ver justo lo anterior. El primero es que para el conductismo metodológico la conducta humana se puede explicar sin referirse directamente a la mente. La conducta humana puede explicarse refiriéndose a categorías mentales y pues también no decide estudiar la mente porque para ellos las preguntas de la mente humana son en sí mismas imposibles de responder. Por otro lado, la psicología evolutiva critica las visiones dicotómicas según las cuales la naturaleza psicológica humana solo puede ser o un producto biológico inflexible o un producto social maleable, sin puntos intermedios. También está en desacuerdo con las teorías que se concentran únicamente en los mecanismos equipotenciales mentales de uso general, es decir, que afirman que, en ciertas circunstancias, diferentes sistemas o áreas del cerebro pueden procesar información de manera equivalente. La psicología evolutiva propone que las funciones cognitivas biológicas, como la capacidad de resolución de problemas, atención, etc., se han formado evolutivamente a lo largo de miles de años gracias a patrones sociales regulares. Es decir, los humanos, al estar expuestos regularmente a ciertas conductas en el entorno social, desarrollamos una arquitectura mental tanto dominio específica como dominio general. De comprobarse esto, los fenómenos sociales y culturales podrían dejar de abordarse como infinitamente variables y explicarse desde una base causal en la que convergen tanto teorías científicas como teorías sociales. Causalidad como uniformidad. Este paradigma es diferente al paradigma que ya vimos de causalidad como deductibilidad, en el sentido de que este último estudia más que nada cómo se producen los fenómenos en el universo, pero en el que nosotros vamos a ver qué es causalidad como uniformidad, lo que nos interesa más que nada es cuáles son las relaciones que se mantienen constantes en los fenómenos en el universo. David Hume
se inclinaba más por este último paradigma. Me gustaría aquí comentar que realmente cuando hablamos de paradigmas, no podemos como tal decir que uno es correcto y otro es incorrecto. Son diferentes simplemente y cada uno de ellos tiene su utilidad. Este último paradigma de causalidad como uniformidad me parece que en los últimos años ha sido demasiado útil, al menos en áreas como por ejemplo la inteligencia artificial, en donde se han entrenado a programas en los cuales se alimentan con distinta información de manera masiva y estos programas pueden analizar estos patrones que se presentan en la información con las que se les alimentó y producir alguna versión diferente, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se puede entrenar una inteligencia artificial con novelas de lo que uno quiera y estos programas pueden darle salida a, por ejemplo, que escriban una novela con algunas características que nosotros queramos, ¿no? Por poner un ejemplo. David Hume propone las siguientes 8 reglas que estamos viendo en esta diapositiva, las cuales se tienen que cumplir para que entre dos fenómenos nosotros podamos decir que hay una relación causal. En caso de que la haya, podemos decir que el efecto es previsible, pero David Hume nos indica que aunque esto se cumpla, no podemos hacer deducciones a priori.